En esta cápsula del día de hoy vamos a analizar qué es la percepción de la inseguridad pública en México. A principios del siglo XXI se empiezan a hacer estudios mucho más serios y profundos en esta temática, que hoy afecta a gran parte de la población, principalmente en aquellas zonas urbanas en las que se ha presentado un índice de criminalidad. Y la percepción de inseguridad pública la podemos interpretar como aquella sensación de miedo o temor que puede tener usted, que puede tener un amigo o un familiar. ¿Y a qué temor o a qué miedo? Pues de ser víctima de un delito o ser victimizado por el hecho delictivo. Entonces, esta sensación generalmente va a cambiar los hábitos de cada uno de los ciudadanos para combatir, disminuir o prevenir que seamos fruto de un hecho delictivo. Entonces, resulta importante para los estudiosos cómo esa percepción de la inseguridad va a cambiar la forma de vida de los ciudadanos en una región, en una comunidad, en un municipio o en una ciudad. Y es que póngase a pensar usted, si somos padres de familia y vivimos en una zona en la que hay crimen organizado, un alto robo a transeúnte y nuestros hijos salen a las 10 de la noche y tienen que pasar tienen que recorrer un trayecto en el que hay un peligro inminente. Dígame usted si no vamos a sentir ese miedo o ese temor de que nuestros hijos vayan a salir lesionados o se les cometa un hecho delictivo. Y entonces procuramos que nuestros hijos no lleguen tarde y que lleguen temprano o que eviten ciertos caminos. ¿Por qué? Por el temor a ser víctimas del delito. Y eso es la percepción de la inseguridad. Me voy a permitir leer una definición de Carlos Vilalta en el que nos define qué es la perturbación angustiosa del ánimo que se deriva de la diferencia entre el riesgo de ser víctima de un crimen y la victimización de un hecho. Y entonces tenemos esa palabra tan interesante, perturbación, y la segunda, angustiosa. Buscamos proteger nuestro entorno familiar, nuestra integridad física, para que no seamos víctimas de un hecho delictivo. En ese orden tenemos a Kessler, y Kessler nos dice que es la percepción de símbolos relacionados con el delito, es decir, se configura a partir de las percepciones individuales o colectivas sobre el delito. Ejemplo de lo que nos dice Kessler. Supongamos que nosotros vivimos en la Ciudad de México y nos ofrecen un empleo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y otro en el estado de Tlaxcala. Un puesto directivo. Pero nunca he ido a Nuevo Laredo y tampoco he ido al estado de Tlaxcala. Pero tengo una percepción individual de que el estado de Tlaxcala es tranquilo o es uno de los estados con mayor seguridad en el país. Sin embargo, no he ido, pero tengo una percepción individual y la percepción es que es un estado seguro. Del otro lado, Nuevo Laredo, tengo mi percepción de que es peligroso, un estado fronterizo en el que hay delincuencia, crimen organizado, cárteles de drogas, tráfico de personas. Y además de esto, los medios de comunicación, los noticieros, día a día nos señalan que esas zonas fronterizas son peligrosas. Y entonces ahí hablamos de entes colectivos de la percepción. Y tampoco conozco ese estado, Tamaulipas, ni ese municipio, pero tengo una percepción negativa. Y me están dando a elegir Tlaxcala o Laredo.
de acuerdo a lo que dice Kessler y a la percepción de inseguridad, tomaré la decisión de irme al estado de Tlaxcala. Cambia la percepción, o más bien influye en la toma de decisiones. Sí, no conozco, pero me voy a un lugar tranquilo y seguro. Y entonces, como en este ejemplo, muchos de los ciudadanos que vivimos con temor a ser víctimas de un delito, tratamos de proteger nuestra integridad. Y vaya que la percepción de inseguridad es algo que tiene que resolver. El Estado debe de garantizar esa seguridad pública que se ha establecido por mandato constitucional. De acuerdo en este orden de ideas, tenemos una tercera definición. Estanco nos dice que es la representación y el sentimiento individual de peligro, por haber sido maltratados físicamente o por violencia criminal. Es decir, lo remite a una experiencia relacionada con el delito. Y volvemos al mismo punto de la inseguridad. El delito o la violencia criminal. La violencia criminal se da en las calles y tal vez no he sido víctima de un delito, pero hay violencia. Voy a evitar caminar en esos lugares. Bien. No quiero que se cometa un delito en mi persona, una lesión, un impacto de bala, perder la vida, ¿no? Por eso dice sentimiento individual de peligro. Y entonces el peligro forma parte de ese pensamiento, de esa cognición del medio ambiente que va a estar latente de decir, cambio un hábito para garantizar la integridad de un familiar o la mía. Bien, entonces tenemos que analizar de fondo esa percepción de la inseguridad. Y por último, Wallace nos señala que es la ausencia de mecanismos en la sociedad en las que no se confía en nadie más, en la que se generan espacios de miedo. Y entonces aquí nos preguntamos, o Wallace nos está diciendo, el Estado a través de las instituciones públicas no ha resuelto el problema de seguridad. Tenemos un Estado fracturado, un Estado en el que está dejando ese vacío y está dando paso a la criminalidad, ¿no? Wallace nos señala que es una ausencia de mecanismos en la sociedad. Entonces el Estado tiene que tener estrategias y políticas criminales para combatir la criminalidad y el hecho delictivo, para poder solucionar estos problemas de la percepción de inseguridad, que es uno de los problemas que se aquejan principalmente en nuestro país. Esas son las definiciones principales que creo conveniente o que creí conveniente explicarlas en esta pequeña cápsula de lo que es la percepción de la inseguridad. Hay que recalcar que la percepción del delito no es exclusiva ni se manifiesta únicamente en quienes han sido víctimas de este, ¿no? Si yo sé que a un amigo lo han robado en tal avenida, bueno, si circulo por esa avenida voy a sentir esa percepción, ese miedo, ese temor a que me roben, a ir a sacar dinero a un banco porque hay un alto índice de robo. Muchas personas se sienten inseguras y refieren sentir temor de ser víctimas a pesar de que nunca hayan sido. Y eso es uno de los asuntos muy graves que tiene la percepción de la inseguridad. El miedo a ser víctima. Nunca he sido víctima del delito, pero tengo un miedo a ser víctima. En las estadísticas del INEGI y para marzo de 2021,
derivado de las encuestas que se aplicaron a los ciudadanos de todo el país, se dio como resultado la siguiente información. Veamos, Ciudad de México tiene un alto índice de percepción social sobre inseguridad pública en la alcaldía de Iztapalapa con el 82.2, Álvaro Obregón con el 83.2 y Gustavo Amadero el 86.4. Hay un alto índice de percepción de inseguridad, por lo menos en la capital del país. Tenemos también al estado de Jalisco con Tonalá y Guadalajara con un 85 y 86.1 respectivamente. Son municipios urbanos, igual que en la Ciudad de México, es una zona metropolitana y encontramos esos problemas generalizados de inseguridad. En el Estado de México tenemos Ecatepec con el 89.9%, es uno de los más altos en el país. Izcalli con el 77.7%, Naucalpan el 77.9%, ¿no?, de inseguridad. Si nos vamos a los estados del norte, tenemos Ciudad Juárez, Chihuahua, con un gran problema de inseguridad pública, 80.5%. Tijuana, Baja California, que ha sido declarada una de las ciudades más peligrosas del mundo, tiene un 77.1% de percepción de inseguridad. Acapulco, en los estados del sur, es uno de los que centra esa percepción negativa con el 79.0%. Ahora, si nos vamos a los estados centro, Fresnillo, Zacatecas, 94.2% de percepción de inseguridad. Zacatecas, 85.4%. León, Guanajuato, lo tenemos con un 79.3%. Y bueno, esos serían las grandes regiones que tienen una problemática de percepción de inseguridad. Contrario a esto, tenemos Santa Catarina, ¿no?, con un 35.5%, siendo uno de los municipios con menor percepción social de inseguridad, es decir, municipios mucho más seguros en el país. San Pedro en el municipio de Nuevo León, San Nicolás en el municipio de Nuevo León, son de los más seguros en el país, están entre un 8.2% y un 26%. Esos serían uno de los principales municipios con mayor seguridad en el país. Por finalizar nuestra cápsula informativa de la percepción de la inseguridad, como un dato curioso, encontramos que esta construcción cultural se va a acentuar mucho más en las sociedades desarrolladas. Es decir, la percepción de inseguridad la vamos a tener más presente en zonas urbanas que en zonas rurales. Hablando en el ámbito internacional, en aquellos países desarrollados se va a permear más este aspecto cultural. Otro dato curioso es que la percepción de inseguridad se configura como un problema público y es un problema del siglo XXI que tenemos que resolver en materia de seguridad pública. Un aplauso a las políticas públicas y criminales para atenuar esta problemática que se empieza a generar en los espacios públicos. Como dato número 3 y curiosidad número 3, la percepción de inseguridad afecta a los barrios y hace que los individuos se retiren física y psicológicamente de la vida comunitaria. Bien. Cuando hablamos de los individuos nos referimos principalmente a las personas adultas. 4.
se disminuye significativamente la posibilidad de convivencia ciudadana. Otro dato curioso, 6. Va a existir una ausencia de la cohesión social. Por estas causas, hoy en día es necesario tomar en serio las investigaciones a través de la percepción de inseguridad pública. Eso ha sido todo en esta cápsula en materia de seguridad pública. Si te agradó el video, regálame un like o suscríbete al canal. Esto fue Percepción de Inseguridad Pública con Cristian Castro Solís.